Hola, Ancísar, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por participar, por estar en este coloquio de la Cátedra UNESCO de Comunicación de la Universidad Javeriana, nuestro segundo coloquio este año. Estamos organizando una serie de espacios para discutir, para conversar, para dialogar las cuestiones que tienen que ver con el campo de la comunicación, con las investigaciones que se vienen haciendo en Colombia y en otros lugares del mundo. Y de una vez informarles que la Cátedra UNESCO de este año la vamos a realizar en el mes de octubre. La semana del 10 de octubre será nuestro encuentro nacional acá en la Javeriana de Bogotá y por supuesto de manera presencial. Muy bien, hoy hemos invitado a los colegas autores de una publicación que se hizo a través de la editorial de la Universidad del Rosario, en Bogotá, y en la cual participan colegas de varias universidades como la Universidad Pedagógica de Bogotá, la Universidad Nacional de Colombia, la misma Universidad del Rosario, la Universidad Javeriana, la Universidad de Buenos Aires. Ya Diego nos indicará si de pronto hay otros colegas de otras universidades. El libro, como le enviamos a ustedes unos apartados del material, está relacionado con la economía política de los medios de comunicación y la información en Colombia. Es un eje, un área de conocimiento, de investigación, que creo que estábamos en deuda un poco en Colombia de hacer análisis desde esta perspectiva de trabajo y por eso pues a partir de las inquietudes y diálogos que hemos realizado con colegas en diferentes escenarios, incluida la Cátedra UNESCO de Comunicación, la Asociación Colombiana de Facultades, la Asociación Colombiana de Investigadores en Comunicación, pues se decidió pensar en una publicación que pudiese recoger un poco los avances, los desafíos que enfrenta este campo de estudios y, por supuesto, siempre pensando en el marco de la libertad de expresión, el derecho a la comunicación, el derecho a la información que tenemos todos los ciudadanos. Sin más preámbulos, le doy la palabra a Diego García, quien fue uno de los líderes de este proyecto desde la Universidad del Rosario, y Diego nos va a compartir un poco en qué consiste la publicación, cómo está un poco estructurada. Diego, adelante, por favor. Listo. Hola, buenos días a todos, a todos los que estamos acá presentes, a los conectados en Zoom. Nada, yo voy a hablar 2 minuticos sobre este libro que se llama Economía Política de los Medios, la Información y la Comunicación. Como muy bien señaló Jota, pues están investigadores e investigadores nacionales, internacionales de diferentes universidades. De las que nombraste te faltó solo la Universidad del Tolima, pero sí, ahí están los que señaló José Miguel. Voy a contar cómo surgió, que ya en otros momentos he contado un poco la historia, que puede parecer anécdota, pero es importante rescatarla. Este libro surgió en unos encuentros internacionales que hace la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Comunicación, ALAIC. Son unos encuentros regionales que se hacen cada 2 años y hay un grupo temático, hay cerca de 20 grupos temáticos, pero hay un grupo temático puntualmente que se llama Economía Política de la Comunicación, y la particularidad de ese grupo es la escasa presentación y participación de investigadores colombianos. Y entonces, con el profesor Daniel Valencia de aquí de la Javeriana, que también participó como editor académico en un congreso de estos que les menciono, terminamos haciendo el balance porque siempre terminamos participando los mismos 3 o 4 personajes en ese grupo temático de economía política. Y surgió la idea de, bueno, vamos a intentar rastrear en Colombia quienes están investigando estos temas relacionados con la economía política de la comunicación, la información y la cultura. Y así surgió este libro. Nos apoyó la editorial de la Universidad del Rosario, donde yo trabajo, e hicimos una convocatoria a través de la Asociación Colombiana de Investigadores en Comunicación, ASICON, y ahí rastreamos y
logramos capturar algunas investigaciones que son las que están compiladas en este libro. Por supuesto, creo que no estamos todos, creo que tenemos que seguir haciendo un esfuerzo por seguir convocando esta línea de investigación y los aportes teóricos que pueda hacer la economía política de la información para entender los procesos comunicativos y culturales de nuestro país. Allí en el prólogo que lo elaboró el investigador argentino Guillermo Mastrini, él hace un breve recorrido porque a él le preguntamos, bueno, que prologara el libro, pero que por qué él consideraba que en Colombia no había una corriente teórica o una corriente fuerte en torno a la economía política. Y él decía que tiene que ver, digamos, con las tradiciones académicas de la universidad en Colombia, donde una corriente más cercana al culturalismo, pues, ha sido hegemónica, sin que suene eso peyorativo, pero se han descuidado otras corrientes teóricas. Entonces, esa es la idea de este libro, que pues lo podremos conocer un poco más ahora que escuchemos a los autores. Muchas gracias, Diego, por la presentación. Tengo que trabajar acá con dos micrófonos. Muchas gracias, Diego. Bueno, saber que Diego es doctor en Comunicación y Cultura de la Universidad Federal de Río de Janeiro. También hizo la maestría en Comunicación acá en la Universidad Javeriana y es antropólogo de la Universidad de Antioquia. Actualmente es profesor de la Universidad del Rosario en Bogotá. Él es uno de los líderes del proyecto y, por supuesto, editor del material que vamos a compartir. Muy bien, le hemos pedido al profesor Ancísar Narváez que por favor nos haga una pequeña introducción, un pequeño planteamiento de qué es esto de la economía política de la comunicación y la cultura, la información. Ancísar, bienvenido al coloquio. Ancísar es doctor en educación de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, magíster en comunicación educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira y, por supuesto, tiene una larga trayectoria en el campo de la educación, en la investigación en comunicación en relación con la educación, y es profesor del doctorado en educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Ancísar, buenos días y adelante, por favor. Buenos días, ¿me escuchan bien? Muy bien, adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Diego por digamos, por la iniciativa que tuvieron Diego y los colegas de hacer digamos, como un estado de qué hay en Colombia sobre esto de la economía política, de la comunicación y la cultura. Yo voy a hacer una presentación breve de este capítulo que se llama La economía política como teoría de la comunicación, y diré de qué se ocupa y trataré de ilustrarla con un ejemplo. La economía política de la comunicación se ocupa, como toda economía política, de unos problemas que tienen que ver con los medios y la tecnología muy distintos a aquellos de los que se ocupan las tendencias culturalistas. No nos importa tanto el uso, no es que no sea importante, no nos interesan las características tecnológicas de los medios, no nos interesan, digamos, las realidades, los usos sociales de esos medios, sino que nos ocupamos de tres problemas que no son técnicos, que son el problema de la relación centro-periferia, lo cual empezó llamándose como imperialismo cultural. El segundo objeto del que se ocupa la economía política es de la relación capital-trabajo, y el tercer componente del que se ocupa es la relación Estado-mercado,
o de lo que hoy llamamos, digamos, de una manera más común, políticas de comunicación y cultura. Bueno, esos tres objetos, llamémoslos así, tienen que ver todos tres con que cuando hablamos de economía política estamos hablando de relaciones de todos los aspectos de la vida de la sociedad con el capitalismo. Y entonces, en el caso, por ejemplo, de las relaciones centro-periferia, a nosotros, voy a tratar de ilustrarlo con un pequeño ejemplo, por ejemplo, como Apple. Apple hace parte del grupo de las empresas llamadas GAFAM, que responde a una de las características del capitalismo de monopolista desde principios del siglo XX, y es que hay 5 grandes empresas llamadas GAFAM, que es Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, que se reparten el mercado mundial. Esas 5 se reparten, tienen una relación con los demás países del mundo en términos que podemos medir, por ejemplo, en un caso como el siguiente. El Apple tiene unos ingresos el año pasado que son peso más, peso menos, iguales al Producto Interno Bruto de Colombia. Entonces, eso nos da una idea de en qué condiciones estamos en la relación centro-periferia con el Estado colombiano respecto a una industria respecto a una empresa como Apple. En segundo lugar, bueno, eso ya nos da una idea de que nosotros no tenemos realmente como un poder de negociación, como un poder de imponer la política nacional sobre las empresas transnacionales. La segunda relación es la relación capital-trabajo. En este caso, a nosotros no nos interesa pues tanto las características tecnológicas como lo he dicho, sino que, por ejemplo, en el caso de dos gigantes que están entre las primeras 5 o 6 empresas más grandes del mundo, que son Amazon y Apple, hay unas diferencias muy interesantes. Por ejemplo, la relación laboral en Amazon es una relación laboral propia de principios del siglo XX, es decir, del capitalismo más salvaje que se expresa en lo que llamamos Taylorismo. Y el Taylorismo es el control físico de los movimientos de los trabajadores en su actividad diaria, hasta el punto de que hace poquito hubo un tornado en Estados Unidos y los trabajadores de Amazon tuvieron que quedarse en un taller, en una bodega, y allí murieron porque no se podían mover de su puesto de trabajo. Entonces, Amazon es una empresa muy grande de tecnología, que contrata tecnología de punta y todo eso, pero desde el punto de vista de la relación laboral, que es lo que le interesa a la economía política, es una empresa, digamos, prácticamente de capitalismo del siglo XIX, una empresa donde la relación laboral es de represión completamente. Además, ¿eso por qué? Porque ella trabaja con personas de poca calificación cuya productividad promedio, es decir, cuya plusvalía no supera los $16,000 por año para la empresa. En cambio, por ejemplo, Apple tiene una productividad mucho más alta, unos trabajadores cuya plusvalía promedio es 390 y algo mil dólares por año, o sea, casi $400,000 por año. Eso se debe a que la clase de personas que contrata Apple son personas de alta calificación y por consiguiente de alta productividad, y por consiguiente también más explotadas porque le producen más a la empresa.
Apple tiene una relación ya distinta con otras empresas del mundo porque terciariza su producción, lo cual le permite bajar muchos costos. Y en cuanto a la relación Estado-mercado, por ejemplo, hay un fenómeno muy interesante, es que existe una ideología según la cual las empresas del Silicon Valley, que son, deberían estar fuera de toda regulación, fuera de todo impuesto, fuera de todo control estatal, y deberían dejarlas actuar en eso que Bill Gates llama en su libro el capitalismo sin fricciones. ¿Cuáles son las fricciones? O sea, ¿qué es lo que le talla el capitalismo? El control del Estado, los sindicatos y las obligaciones, digamos, sociales. Digamos que en esas tres cosas, entonces, por ejemplo, Apple, con los ingresos que tienen, más de 200, casi 270 mil millones de dólares por año, que como les decía es un poco más, un poco menos que el Producto Interno Bruto de Colombia, cree que no debe pagar impuestos. Entonces, por eso lleva sus capitales a Irlanda, que es un paraíso fiscal, y entonces en Irlanda no le cobran los impuestos que le cobrarían si lo tuvieran los Estados Unidos. En síntesis, lo que a nosotros nos interesa desde el punto de vista de la economía política es muy distinto a lo que interesa a las otras campos de estudio de la comunicación. Es decir, las prestaciones tecnológicas, la relación de los usuarios con la tecnología y los posibles cambios culturales. Eso sería como la exposición. César, muchas gracias por esta presentación. Tenemos estudiantes de comunicación acá en el auditorio de la Javeriana, seguramente de otras universidades, también conectados ahí de otras universidades. Entonces, nos pareció clave que hicieses una pequeña introducción, pero te hago ahí una pregunta de una vez. ¿Cuáles son esos, digamos, problemas que le interesa a la economía política, como indagar, como escarbar, planteados un poco, pero hay algunas opciones de núcleos claves para la investigación? Pues esos tres núcleos se reflejan en, por ejemplo, las políticas de comunicación de cada país. La relación Estado-mercado se manifiesta en cómo se regula el mercado de la comunicación, la tecnología, la cultura, los medios en cada país. Y ese ha sido un tema, digamos, que en América Latina tiene ciertas fortalezas en Argentina y en Brasil. El propio Guillermo Mastrini y su equipo tienen una larga producción, una gran producción en términos de estudios de regulación, ¿sí? Y han aportado a la economía política conceptos nuevos importantes como el de su último libro de 2017 sobre el conglomerado infocomunicacional, que es una realidad de América Latina y que habla de la centralización del capital en la comunicación, en los medios. Y sobre todo el concepto de, por ejemplo, patrón tecnoestético, que ha desarrollado César Bolaño en Brasil, además del estudio sobre el mercado brasileño de comunicación, de televisión, que es un estudio donde se aplican los conceptos de la teoría de la regulación para ver cómo está regulado el mercado internamente. Entonces, eso tiene una aplicación específica en cada país porque las economías de los países son distintas y las tradiciones del capitalismo son distintas. Muy bien, César, muchas gracias. Un campo lleno de problemas, de posibles indagaciones para abordar. Dentro de todas las posibilidades digamos, de núcleos de investigación, de profundización, por supuesto, no podemos hoy no analizar y estudiar qué pasa con Internet, ¿cierto? Entonces, en esta oportunidad, Mario Fernando Guerrero
del IEPRI, del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Nacional, y también es magíster en comunicación y medios, es historiador, doctorando en la Universidad Autónoma de Barcelona. Pues nos dio la oportunidad de conocer un poco su pensamiento y reflexión sobre lo que está pasando con el tema de Internet. Adelante, Mario, y muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación a este foro y por la invitación a publicar en el libro, a aportar en el análisis desde la economía política de la comunicación y los medios en Colombia. Mi intención en el capítulo, que voy a tratar de esbozar rápidamente, es analizar la forma como estamos abordando precisamente el análisis desde la comunicación y desde la investigación social de Internet. Porque caemos a veces en lugares comunes y en simplificaciones que deberíamos superar para abordar de manera más compleja y profunda eso que es ubicuo ahora en nuestras sociedades, que es Internet. De esta manera, como investigadores sociales desde la perspectiva de la comunicación, solemos pensar Internet como una tecnología, es el lugar común en el que caemos, o como una plataforma de intercambio de información que se limita a los fenómenos comunicativos, en el cual solamente se presentan fenómenos comunicativos. Y da pie al desarrollo de medios de comunicación y otro tipo de interacciones comunicativas. Sin embargo, esto es una simplificación, una fuerte simplificación que no nos permite ver la complejidad de Internet. Porque Internet realmente es una producción política, económica y sociocultural que refleja precisamente los sistemas políticos, económicos, socioculturales de cada sociedad en donde se desarrolla. En este sentido, no es cierto que exista un Internet global, un solo Internet, y que podamos analizarlo de manera homogénea como un Internet, sino que existen diferentes redes asociadas a sistemas políticos, económicos, sociales de cada uno de los países o regiones donde Internet se desarrolla. Y para entender realmente lo que es Internet, que es una interconexión de redes particulares, tendríamos que pensar en una metáfora como una colcha de retazos, donde el Internet global interconecta realmente redes muy particulares, con características muy particulares, que reflejan cada uno de los sistemas políticos económicos de cada uno de los países que lo desarrollan. Otro error, lugar común en el que caemos al analizar Internet, es establecer que Internet existe solamente en el mundo digital y pensar que solamente el ciberespacio es Internet y lo que se construye en el ciberespacio y las relaciones digitales son Internet. Realmente Internet depende en gran medida, en mucho más de la que pensamos, de las condiciones materiales en las cuales se desarrolla, a través de las cuales se desarrolla. Esto quiere decir las redes de cables coaxiales, las redes de fibra óptica, los satélites, y de hecho en algunos lugares del mundo, inclusive también acá en Colombia, los cables de cobre, los antiguos cables de cobre de las redes telefónicas, a través de los cuales nos llega la señal de Internet y podemos nosotros interconectarnos realmente. Simplificar entonces Internet al mundo digital no nos permite ver que esa infraestructura que condiciona la forma como Internet se desarrolla en el mundo y las posibilidades de Internet, que otra vez repito, hago énfasis, depende de las condiciones materiales, las estamos dejando en este momento solamente en manos del capital privado y en manos de operadores privados. Y no hay suficiente intervención de lo público, no hay suficiente desarrollo de políticas públicas para impulsar, regular, moldear la forma como la infraestructura de Internet se está desarrollando en nuestros países. Eso lo estamos dejando de lado. Recordemos que la interconexión a nivel mundial depende
de cerca de 400 cables interoceánicos repartidos a lo largo del mundo, pero muy concentrados en una franja específica geográfica que interconecta Estados Unidos con Europa y con Japón principalmente. Es una zona del mundo hiperconectada y las demás zonas del mundo, en el sentido en que lo decía Ancísar Narváez anteriormente, pues somos periferia y solo nos conectamos de manera periférica a esa troncal principal del mundo, que es Internet en este momento. También tengamos en cuenta que el Internet no es totalmente presente en el mundo. De hecho, está menos presente de lo que podemos suponer. Más del 50% de la población del mundo no recibe una señal adecuada, suficiente de Internet para desarrollar labores de alta complejidad y de alta productividad. No pueden desarrollar labores de educación, no pueden desarrollar labores laborales, porque no tienen una buena señal de Internet. Entonces tenemos, la invitación es a que pensemos de manera compleja este aspecto de la materialidad que condiciona la evolución de Internet, para que como actores sociales, pues desde la perspectiva de la economía política, tenemos que ver la interacción de todos los actores sociales en la construcción de la comunicación, entonces también de la construcción de Internet en nuestras sociedades, y cómo a través de políticas públicas o intervención directa, presión de la sociedad civil, podemos generar mejores configuraciones y una mejor infraestructura de Internet en nuestra sociedad y en otras sociedades. Un tercer error en el que caemos es partir del idealismo ciberpositivista, que a veces colma y llena los análisis que hacemos de Internet, atribuyendo posibilidades extraordinarias a Internet sobre el cambio social que puede generar en nuestras comunidades. En ese sentido, es importante asumir que Internet, a pesar de que sí puede generar cambios, solamente genera cambios en esos lugares, en esas regiones donde está presente. Como lo había dicho, no está presente ubicuamente en todo el globo, ni siquiera en nuestro país está presente Internet en todas las regiones y en todas las comunidades del país, de modo que tenemos que analizar adecuadamente cuál es el impacto y el alcance real que tiene Internet sin caer en optimismos idealistas, pensando que Internet va a mejorar automáticamente, va a impactar en la participación, en la democracia, en procesos sociales en nuestro país, cuando lo primero que tenemos que hacer es hacer llegar señal adecuada de Internet a los diferentes rincones del país para que estos cambios, estas posibilidades de cambio puedan generarse. De esta manera, la propuesta de análisis que hago en el capítulo es entender Internet como un espacio público, no como una tecnología, no como un espacio digital, sino como un nuevo espacio público en nuestras sociedades, que construimos activamente y mediante interacciones diversas todos los actores sociales. Esa es la perspectiva de la economía política, la forma como todos los actores sociales, en un escenario de negociación, de tensiones, de acuerdos y desacuerdos constantes, construimos ese espacio público llamado Internet, haciendo referencia al título del capítulo, y cómo a partir de esa perspectiva entonces podemos analizar dentro de Internet las relaciones comunicativas que se generan allí, los procesos comunicativos, incluyendo los nuevos medios de comunicación que nacen en Internet, cómo se desarrollan procesos culturales en Internet, a veces desde la perspectiva de la cosificación de la cultura, como lo establece la perspectiva de la economía naranja, cómo Internet también es un escenario de negociaciones, acuerdos y desacuerdos económicos también. Estamos desarrollando gran parte de nuestra economía en Internet, de modo que debemos tener en cuenta ese enfoque.
y cómo la consolidación de la sociedad civil, de todas nuestras sociedades, está pasando en el presente y pasará en el futuro, decididamente, necesariamente por Internet. Entonces, ¿cómo fortalecemos procesos de participación política y de consolidación de la sociedad civil en este espacio? Finalmente, si como espacio público, si como este espacio público, Internet, es privilegiado, es esencial para el acceso a derechos de todos los ciudadanos de nuestras comunidades, recordemos que el gobierno, los servicios del gobierno se están centrando en prestación a través de portales digitales. La educación, el trabajo, la salud y el proceso que acabamos de pasar de pandemia están volcando acceso a derechos fundamentales a través de Internet. Entonces es importante pensar, debatir si Internet como espacio de acceso a derechos, como lugar privilegiado de acceso a derechos, debe necesariamente constituirse en sí mismo como un derecho fundamental, porque si no existe el derecho fundamental a Internet, no tendríamos acceso a otro tipo de derechos fundamentales. Gracias, eso era lo que quería compartir con ustedes. Muy bien, muchas gracias a ti, Mario, por tu presentación de este capítulo que está también con autoría, ¿cierto? Con Freddy Alexander Pinilla. Pinilla, también de la Nacional. De la Universidad Sergio Arboleda. De la Sergio Arboleda. Muy bien. El texto, el libro en el cual se inspira este coloquio de la conversación que estamos haciendo ahora, pues tiene varios apartados, ¿no? Entonces, el primer apartado del libro está relacionado con cuestiones de orden epistemológico, con los enfoques, con las perspectivas, los debates que hay en el mundo, los autores claves, y me parece a mí que las problemáticas centrales que aborda la economía política de la comunicación, la información y la cultura. Ese primer capítulo lo conforman ese primer apartado lo conforman dos capítulos, el de economía política como teoría de la comunicación, que brevemente ya lo presentó César Narváez. El segundo, sobre capitalismo informacional y tecnopolítica, tensiones y resistencias. Un capítulo escrito por el profesor Juan Ramos Martín, quien más adelante estará también con nosotros compartiendo por acá esas ideas y ese trabajo. Muy bien, pero en este debate de la economía política de la comunicación, del derecho a la comunicación, de mayor ciudadanía, necesidad de mayor participación, de mayor democratización y de defender un poco el derecho a la libertad de expresión, de prensa y de medios, entonces Débora y Diego escribieron un capítulo, ¿cierto? Débora Pérez, que se llama Nueva Ley de Convergencia, Desafíos y Necesidades. Creo que surge, Débora, a partir de todo un movimiento que se dio hace unos años, ¿cierto? En esa perspectiva del derecho a la información y de la comunicación. Bienvenida, Débora. Adelante con tu presentación. Gracias, Jota, por esta invitación y pues qué chévere que UNESCO haya abierto este espacio para pensar en la importancia de las políticas de comunicación y su influencia en el desarrollo de contenidos, en la garantía de derechos, en la pluralidad y la diversidad. Este capítulo que escribimos con Diego García, que también es coeditor de este libro y profesor de la Universidad del Rosario, se llama Nueva Ley de Convergencia, Desafíos y Necesidades en el Sector Audiovisual en Colombia. Y surgió, como lo mencionó Jota, de una movilización muy fuerte que empezó en Colombia en el 2017 y continuó hasta el 2019, provocada muy desde el sector audiovisual
con una inconformidad muy grande frente a la formulación de lo que se llamó la ley TIC, que se empezó a pasar varios proyectos de ley desde el Congreso desde el 2017 en el gobierno Santos y siguió paulatinamente. Hubo 4 intentos de proyecto de ley aproximadamente y lo que terminó pues en la aprobación de la ley 1978 del 2019. Entonces, pues, esta movilización como inesperada, ¿no? A partir muy mediática, que también tuvo apoyo de congresistas, investigadores y que generó cierto ruido, que incluso desencadenó en una polémica pública, no sé si la recuerdan, en Señal Colombia, con un escándalo que hubo con el gerente de Señal Colombia. Recién empezó esta administración, porque querían bajar, pues digamos, de la parrilla un programa de Santiago Rivas. Y pues esto también desencadenó en la salida de la directora de este canal y bueno, ahí hubo como una serie de escándalos alrededor. Entonces, pues nos llamó la atención con Diego a hacer seguimiento a, pues, detrás de esta polémica que había. Y hicimos pues toda la recopilación en el capítulo de dónde viene pues esta ley de convergencia, por qué es tan importante para Colombia y en qué se encadenó y cuáles son los retos y los riesgos además que representa para la democracia del país. Básicamente pues se estructura en un primer momento, muestra un poco las reformas de la regulación desde el 2019, desde el 2009 hasta el 2019, y luego plantea los diferentes riesgos de esta ley que fueron muy debatidos, que unos se lograron como minimizar gracias a la movilización pública y otros no. Es muy importante, siempre hemos pensado que los estudiantes de comunicación, los investigadores, a veces siempre la investigación en comunicación se enfoca mucho en los contenidos y en lo mediático, pero muy pocas veces entendemos lo que hay detrás y cómo eso que hay detrás y esa legislación afecta lo que vemos y a la larga es un detrimento o no de la garantía de derechos de comunicación e información. Con todo este cambio tecnológico, que empezó pues desde el 2000, toda la revolución de Internet, la convergencia tecnológica, muchos países en el mundo, creo que pues el Reino Unido es de los primeros, en el 2003 empezaron a hacer leyes de convergencia y ya empezó a sonar pues como toda esta necesidad de empezar a construir leyes convergentes. ¿Qué quiere decir? Pues que entran otros nuevos actores a todo el sistema de telecomunicaciones, las OTT, el Internet, no se puede regular de la misma manera y la necesidad pues de actualizar las leyes pensando en la convergencia. En ese sentido, en el 2009 en Colombia se planteó una primera ley que es la que crea el MINTIC, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, y es como un primer acercamiento. Luego en el 2019 se crea la Autoridad Nacional de Televisión, cambiando muy fuertemente toda la legislación de televisión que estaba como desde la Constitución con la Comisión Nacional de Televisión, digamos que lo saca de esta legislación de la Constitución y lo vuelve un organismo independiente y digamos se dividen un poco las funciones de televisión y bueno, ahí hay un intento. Cuando Colombia quiere entrar en la OCDE le dice que es muy importante que Colombia tenga un regulador autónomo de los intereses del gobierno y que garantice la libre competencia, el equilibrio de los monopolios, que prevenga la concentración. Y en ese sentido, y desde ahí se justificó la ley y los proyectos de ley que se empezaron a pasar desde el 2017. Sin embargo, cuando ya se pasan, pues se evidencian micos ahí como extraños, entre ellos, por ejemplo, y que es un poco lo que cuenta el capítulo de nosotros, pues uno es, la OCDE pide la independencia y la autonomía de este regulador. En esta ley, pues, y todas las consecutivas hasta la última que se aprobó, pues esa autonomía no estaba.
Entonces, por ejemplo, casi que 4 de los 5 comisionados los nombraba o tenían alguna injerencia del Ejecutivo, no tenían autonomía para deliberar. Entonces, ese fue como el primer punto sobre el que se estableció como el gran riesgo. Luego, se proponía una ampliación del permiso de uso del espectro a 30 años. En Colombia estaba a 10 años. Siempre la UNESCO y varios organismos internacionales y de investigación advierten que estos permisos extendidos a tan largo plazo, pues es un problema para la democracia, porque ¿qué implica? Un monopolio del uso de los medios y de las telecomunicaciones en Colombia y no permitir la entrada de nuevos operadores para la competencia, y también que esto pues afecta finalmente esta diversidad de lo que vemos. El promedio en América Latina era de 15 años y eso pues se levantaron las alarmas. Después de toda esa discusión que se dio, se logró bajar en la última ley que se aprobó a 20 años. Entonces esa fue como la segunda advertencia que se hizo. Luego, la disminución de las contraprestaciones a los operadores de telecomunicaciones. Ahí pasa algo bien importante que explica por qué el sector audiovisual estaba como tan adolorido y se movilizó tan fuerte, porque Colombia tiene tenía un modelo de financiación de la televisión pública único y interesante en América Latina, que tiene que ver con que el fondo de televisión se recoge a partir de las contraprestaciones del sector de los operadores de telecomunicaciones. Entonces esto iba a un fondo de televisión y ese fondo, pues de ahí se sacaban convocatorias para estimular la producción de contenidos, por tanto, nuevas empresas o mini empresas del sector audiovisual para programar en toda la televisión pública de Colombia. Entonces, esta ley lo que planteaba era esta disminución a la contraprestación, a estas contraprestaciones, y la desaparición de ese fondo de televisión, porque pues también desaparecía y desapareció la Autoridad Nacional de Televisión. Al desaparecer esto, pues esas contraprestaciones se van a un fondo TIC, que es administrado por MINTIC, o sea, no por el regulador autónomo, y quedan ahí como en una bolsa de recursos en la que pues dice la ley en un pedacito que sirve para estimular los contenidos, la infraestructura y un montón de cosas. Entonces no, se perdió como esa garantía de ese fondo autónomo para la producción de contenidos. Y por último, digamos a grandes rasgos, pues entre otras cosas que plantea el capítulo, es que la no inclusión de las OTT en todo el sistema de contraprestación. ¿Y esto qué implicaba? Pues cuando estamos diciendo, o pues el gobierno plantea un operador convergente, pues convergente implica seguir, pues regular también a estos nuevos operadores de Internet que producen contenidos y que la gente está viendo en Colombia, y que todo lo que ganan pues de alguna manera entre al país para pues estimular estos contenidos, un poco este modelo que ya existía, pero además no solo digamos desde la contraprestación, sino desde algo muy importante que es las cuotas de pantalla, o sea, cómo hacer para que de toda esa plataforma gigante de contenidos que hay, si un operador como Netflix, Disney están en Colombia, pues que en lo que veamos en ese catálogo gigante, pues veamos producción nacional. Nada de eso se incluyó y quedó como general. Finalmente se formuló, como les decimos, esta ley. La movilización sirvió en algo, y es que pues bajó esa ambición de usar el espectro, de aumentar el permiso de uso del espectro a 30 años, bajó a 20, no estaba contemplado la existencia de unos comisionados para el sector audiovisual o de contenidos, se mezclaba todo con todo, entonces ahí había un planteamiento, sí, estamos en una ley convergente, pero una cosa es hablar de telecomunicaciones y de los que pasan el cable y nos llevan la señal, pero otra cosa es de los contenidos, y ambas cosas convergen, pero necesitan también
especificidad, necesitan garantías, entonces se creó pues una comisión de regulación de contenidos con 3 comisionados y otros 5 para el sector de telecomunicaciones. Digamos, esos 2 fueron los pequeños logros, pero igual queda súper ambigua en el sentido de que, por ejemplo, de 14 funciones, solo 5 o poquitas tienen que ver con los comisionados del sector audiovisual, y ya esto empieza pues a desdibujar muchas cosas que había ganado Colombia en términos de producción audiovisual y de estímulo a la industria del sector. Ya como para terminar, básicamente pues el capítulo plantea esos ejes de discusión que hay que seguir investigando, ¿sí? Hoy de alguna manera conversábamos con Diego cómo toda esa discusión que nosotros damos en el capítulo también la estamos viendo. O sea, estamos viendo un Señal Colombia muy inclinado a noticieros, con poca producción audiovisual, unas tendencias que se ven muy claramente a los monopolios en información y en contenidos. Y entonces, para resumir, es como toda esta estructura macropolítica que implica cobrar contraprestaciones, asignar uso del espectro, garantizar un ente regulador autónomo, afecta finalmente la pluralidad y la diversidad de contenidos y los derechos a la comunicación. Ese es básicamente el capítulo. Muchas gracias, Débora. Pero sé que en el proceso ustedes dialogaron con colegas de Argentina, de Brasil, de otros países. ¿Cómo está Colombia en relación con otros países de América Latina? Bueno, de hecho, Guillermo Mastrini, que lo han mencionado, y pues ellos llevan con Martín Becerra varios años investigando también todo este tema de economía política de los medios. América Latina tiene tendencia a tener concentración de monopolios en la operación pues, de sus medios y telecomunicaciones. De hecho, Brasil, México, no me acuerdo otro país, Brasil, México, Chile, y Colombia pues no se queda atrás. Entonces es parte del planteamiento también incluso de la investigación que ellos hacen. Colombia, nosotros vemos los monopolios, bueno, en televisión privada abierta, pues siempre toda la vida Caracol y RCN, chévere poder conocer otros operadores y prácticamente en internet, aunque están llegando unos poquitos nuevos, pues siempre hemos visto que el monopolio se lo lleva Claro y pues Telefónica ahora con Movistar. Y esto pues es una tendencia en la región. Es como lo que se investiga ahí. Muy bien, muchas gracias a Débora. Débora, aquí la conocemos, es de la Casa Javeriana, es también consultora, ha trabajado con el Ministerio de Cultura, con la Secretaría de Cultura de Bogotá, y también es magíster en antropología de la Universidad de los Andes. Y por supuesto, participó en todo este proceso, nos convocaba en las discusiones, a las reuniones, y siempre sale uno a veces golpeado por la convocatoria y el ejercicio de ciudadanía, ¿no? En este tipo de temáticas que se abordan, ¿no? A ver. Pues me gustaría, no sé si como quito tiempo, pero ver si hay comentarios en el chat. Pero digamos, mi ejercicio de investigación siempre ha sido desde un trabajo con lo público. De hecho, pues yo llevo años investigando políticas de comunicación y cultura y he trabajado en el sector cultural. Entonces fue muy interesante el ejercicio que hicimos con Diego y con otros investigadores, porque fue una traducción también entre la movilización, lo práctico, lo concreto y la academia, y una integración entre esos dos, y ver que se puede hacer investigación alrededor. Y yo creo que esto es un gran logro, y es ver, no, es que las investigaciones están por allá, no, acá está en la vida práctica y concreta y nos va a afectar. Yo pues hace poquito estuve también de profe en la maestría de gestión cultural de la Tadeo, y la reflexión es un poco, esto nos está afectando, o sea, ¿por qué afecta a los estudiantes, a los próximos productores audiovisuales? Qué chévere poner foco y establecer una línea de investigación sobre eso, porque a la larga, si afecta a la industria, no hay trabajo, ¿no? Entonces, es una reflexión pues un poco simplificada de la discusión, pero pues para que se motiven a seguir esa línea. Débora, muchas gracias, y qué bueno combinar, digamos, el trabajo de investigación
con el trabajo de acción, con la movilización social. Y recuerdo que se hicieron muchas reuniones, debates sobre estas cuestiones, y qué bueno que se sistematiza, ¿no? Se escribe y se hace una memoria de ese proceso. Muchas gracias, Débora, a ti. Bien, les decía que el libro tiene varios apartados, ¿no? En el chat podrían escribir sus inquietudes, sus preguntas, y luego hacemos una ronda de pronto para resolver algunas cuestiones por acá. Bien, en el chat, no, les decía que el libro tiene varios apartados, ¿no? Una segunda parte, como lo acaba de plantear Débora, está dedicada precisamente al tema de las políticas y regulación. Allí hay otros capítulos, el de políticas públicas de comunicación en Colombia y Venezuela, un análisis comparado. La autora es Ava Gómez Daza, colombiana, estudió en España y actualmente trabaja en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. También está un texto, un artículo de Juan Carlos Garzón, quizá uno de los personas, de los investigadores que más conoce sobre el tema legislativo, sobre el tema de las políticas y legislaciones de la comunicación en Colombia, y su artículo se llama El trío digital de las TIC y la protección de las industrias de los medios en Colombia, algunos sesgos y tensiones jurídicas, técnicas y financieras. Y está en ese segundo bloque el capítulo que acaba de presentar Débora Pérez, que hizo en coautoría con Diego García. Muy bien, vamos un poco nuevamente a la reflexión y ahora invitamos al profesor Juan Ramos Martín, quien es actualmente el director del doctorado en comunicación, información y lenguajes de la Pontificia Universidad Javeriana. Acaba de cumplir sus 3 años frente a esta actividad. Y bueno, Juan, tú escribiste un capítulo, el capítulo 2, y va un poco unido con el trabajo que hace César de mirar el terreno, el campo y las discusiones y las apuestas que hay por allí. Bienvenido, Juan, y adelante con tu presentación. Bueno, muchas gracias a Jota y sobre todo pues, al espacio de la Cátedra UNESCO, ¿no? para organizar esta presentación y poder aprovechar precisamente para hablar sobre, como decía Débora, temas que no son necesariamente los más comunes, ¿no? Los hegemónicos dentro de la academia en comunicación y especialmente en Colombia. No vamos a entrar en esas razones. Hay dos cosas aquí, ¿no? El porqué del capítulo y el porqué del libro. Yo no sé si Diego ha hablado un poquito más o menos de todo esto, ¿no? Pero bueno, no voy a ahondar demasiado. Vimos que era una necesidad muy en consonancia de lo que hemos estado viendo, de lo que he estado escuchando, y me disculpo porque llegué un poco tarde y tenía otras actividades, unas clases ahí comprometidas. Tiene mucho que ver con ausencias en la investigación en medios en Colombia. Por un lado, precisamente la importancia de lo estructural, cómo se estructuran los medios de comunicación en Colombia, cuál es la importancia de la organización de las estructuras político-económicas de los medios de comunicación en Colombia y qué impacto tiene eso también en el desarrollo mismo de los contenidos e incluso el impacto de las regulaciones, como bien planteaban ahora, en lo que nos cuentan los medios de comunicación. Yo sé que aquí hay muchos estudiantes, que también tenemos profesionales de los medios. De hecho, hay estudios muy interesantes que seguramente, no sé si los presentó ya Jota o los presentará luego, sobre los trabajadores y la sociología del trabajo de los profesionales de la información en Colombia, con lo cual no voy a hablar mucho de eso, pero sí que creo que es muy interesante partir de la ausencia y de lo que nos dice esta ausencia. El hecho de que no haya mucha investigación sobre esto dice más precisamente de qué se investiga y de cómo se investiga. Y a partir sobre todo de la recepción del libro, que ha sido muy buena y que hemos tenido como mucho interés por parte de colegas del entorno latinoamericano y también de algunos países europeos, pues creo que es un momento también para no cejar esfuerzos y bueno, continuar con estas posibilidades que nos brinda el estudio de las estructuras y de las políticas
de comunicación, información y cultura. La crítica a la economía política o la economía política crítica de la información, la comunicación y la cultura es un campo fundamental, especialmente en el desarrollo de los nuevos retos y posibilidades que se habilitan con los escenarios de la digitalización. Hoy en día estoy seguro que muchos de ustedes conocen bien todo este desarrollo del capitalismo de plataformas, de los GAFAM, ¿sí? De la importancia de estos grandes 5 gigantes, Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft, depende si lo ponemos o no, de la contraparte china, de los BAT, ¿no? De Baidu, Alibaba y Tencent. Ahí algunos meten a Huawei también, un poco como el Google chino, el Facebook chino y el Amazon chino. Y cómo la organización de estas plataformas interpela precisamente a las formas también en las que se organiza y se estructura nuestro propio consumo de cultura y de ocio. Es fundamental comprender cómo la reorganización en torno a los escenarios de la digitalización supone ciertas aperturas y también ciertos riesgos y ciertas problemáticas que no estaban presentes anteriormente en el desarrollo de una economía del ocio análoga, física, tradicional, ¿sí? Como la que pues, hemos venido analizando tantos años en la economía política. Pero también es fundamental reconocer qué vínculos se establecen entre el desarrollo de estas plataformas y de este capitalismo de plataformas con el desarrollo estructural de las industrias culturales y creativas tradicionales. Porque cuando hablamos de Google o de Amazon, de Facebook, o cuando hablamos de las OTTs y hablamos de Netflix y hablamos de otras, realmente o muchas veces no tenemos en cuenta que no se organizan de la nada, que no parten de un lugar necesariamente nuevo, sino que precisamente en términos a las formas de organización económica que implican, son, en este caso, corporaciones muy conservadoras en su organización económica y precisamente retoman muchas de las características y tradiciones y las profundizan de las industrias culturales tradicionales, ¿sí? Y ahí es donde se entronca un poco el capítulo de este libro que habla sobre el capitalismo informacional, que no es más que una forma más de capitalismo, que tiene como especificidad que utiliza la información como fuerza de producción y como producto, de una manera dual, alterna, y que nos responde a algunas de las preguntas que precisamente nos hacemos a la hora de plantearnos cuál es la importancia de este tipo de economías. ¿Qué pasa con el capitalismo de la información, el capitalismo informacional? Bueno, digamos que basa su estructura en una forma de capitalismo ficticio o especulativo, no productivo. Piensen, por ejemplo, en las economías financieras, en el desarrollo de las economías financieras. Realmente, los mercados financieros no producen bienes ni producen commodities. Producen acumulación de capital, producen especulación o se basan en elementos de especulación, lo que el marxismo conoce como capital ficticio. Esos elementos especulativos se basan, precisamente por su naturaleza especulativa no productiva, en desequilibrios informacionales muy orientados precisamente por los desequilibrios naturales o tradicionales de las industrias culturales que conocemos en general. Normalmente, cuando a nosotros nos explican cómo funciona la economía en las industrias culturales, nos dicen que son economías con un valor dual, valor real, productivo, físico, que es marginal, y un valor simbólico, que es realmente el valor
que tienen la producción cultural. Cuando vemos una película, cuando leemos una información, consultamos una información, lo que realmente es valioso para nosotros o lo que genera un valor de uso para nosotros es el contenido simbólico de esa producción. El contenido material, el CD, el DVD, el Blu-ray, el papel del periódico, es marginal en términos de valorización. Ocurre en gran medida con la economía digital que ese proceso de valorización de lo simbólico se profundiza aún más y bueno, hay una transformación sobre todo en los canales de distribución, que no viene al caso ahora, pero profundiza el valor de lo simbólico y en ese sentido profundiza también el valor del capital especulativo. Cada vez es más difícil tener certeza sobre cómo va a funcionar el desarrollo de esos tipos de producción, en la medida en que están más basados en la inclusión de capital de riesgo, ¿sí? Normalmente en las industrias culturales o en las industrias culturales tradicionales es muy difícil comprender cómo va a funcionar un producto cultural, porque depende de muchas variables que no están presentes en el proceso productivo. Cuando nosotros fabricamos una mesa, sabemos que tiene que tener 4 patas y tiene que tener un tablero firme y tiene que tener unas condiciones que establecen precisamente ese valor de uso que nosotros otorgamos a la mesa y a partir de ahí generar un valor de cambio para la producción de excedente o de plusvalía. Cuando hablamos de capitales simbólicos o de capitales especulativos, en este caso no nos basamos en los valores de producción, nos basamos en valores que tienen más que ver con la construcción, en este caso, de una experiencia. ¿Sí? El valor de lo que nos aporta a nosotros, la información que recibimos, el contenido cultural, etc. Cuando hablamos de capital informacional, estamos basando específicamente el valor en un proceso especulativo. La información no tiene un valor per se. La información construye un valor que es especulativo en la relación precisamente de producción no entre la producción, digamos, por parte de las fuerzas productivas y las fuerzas capitalistas, en este caso, sino entre el intercambio entre quienes generan precisamente este excedente en la especulación. Un poco, como les decía, en función de los mercados financieros, de esa misma manera. Si tenemos en cuenta que utiliza precisamente altos capitales de riesgo, que tiene una alta variabilidad, que no tenemos mucha certeza en cómo funciona y que también comparte ciertos valores como las industrias culturales en torno a alto costo unitario, o sea, altos costos fijos, digamos, y bajos costos variables. Es muy difícil producir, por ejemplo, es muy costoso, perdón, producir en este caso los algoritmos que nos ayudan a acumular esa información. Pero una vez producidos, cuanta más información recibamos, bajan los costos variables porque es muy barato, digamos, añadir a un nuevo usuario productor, en este caso de información. Con lo cual, comparten muchas de las características de la economía cultural tradicional. Históricamente, las industrias culturales, por su alto capital riesgo, por su necesidad de altos niveles de capital riesgo, por su valor especulativo, por sus altos costos fijos y bajos costos variables, en condiciones de libre mercado, condiciones de desregulación o, como dice Mastrini, de re-regulación, suele tender precisamente a la concentración, porque cuando nosotros no conocemos o no tenemos muchas certezas de cómo va a funcionar un producto en un mercado, como es el mercado cultural, informacional, no podemos reducir la incertidumbre a partir de la producción misma. Solo podemos reducir la incertidumbre en cuanto a la reducción de agentes en la competencia de mercado. Es decir, como no sé cómo va a funcionar mi producto y no puedo, digamos, hacer nada que me certifique que ese producto va a funcionar mejor o va a tener más consumidores,
lo que hago es intentar reducir la competencia para asegurarme que el nicho de aquellos que se interesen por el producto tenga que acudir a mi producto y no al de la competencia. Si ustedes se dan cuenta, las plataformas en general, Google, Amazon, Facebook, funcionan de una manera muy similar a la que estamos describiendo. Cuando el caso paradigmático es Instagram, por ejemplo. Cuando Instagram, que era una startup, empieza a funcionar y empieza a generar una base de usuarios que la hace despegar por encima de las otras, lo que hace Google no es intentar montar una plataforma que compita con Instagram, porque Instagram le estaba quitando usuarios a Facebook, sino lo que hace es comprarla, ¿sí? Reduce la competencia. Y esa es la forma en la que funciona este tipo de organización del capitalismo. Esto tiene una base discursiva, una base también de justificación fundamentada en determinismo que está asociado a la perspectivas que asocian a la posibilidad de la ampliación tecnológica con la ampliación de una construcción de conocimiento. Es decir, las perspectivas que nos dicen y que nos venden que a mayor acceso, mayor posibilidades para todos en la deliberación, la toma de decisiones y la posibilidad de construir identidades propias. Claro, si nosotros solo nos quedamos con esa parte de la ecuación, que no está mal, estamos obviando los nuevos retos que se generan en estos escenarios, que no tienen que ver necesariamente con el acceso, como con la posibilidad de posicionarnos en un entorno de sobreinformación, ¿sí? Ahora ya no se trata tanto de acceder a producir formas propias o identidades propias o formas de información, cultura propias, como de lograr destacar en toda esa playa de información que existe y que es inabarcable, ¿sí? Entonces ya no se trata tanto de el control, en este caso de las fuerzas productivas, como de profundizar la crítica o el debate sobre las relaciones de producción. ¿Qué nos dirían aquellos que se dedican a analizar este tipo de formas de capitalismo? Que mientras las fuerzas de producción se transforman constantemente y han sufrido una transformación total, lo que permanece inalterable desde el siglo XIX hasta ahora son las relaciones de producción. Y al permanecer inalterable y además cambiar la fuerza de producción en ese mismo sentido, lo que ocurre es que hay una profundización de los desequilibrios entre estas formas. ¿Qué quiere decir esto? En estas formas de capitalismo informacional que toman o que beben de las formas de organización, también de las industrias culturales, etcétera, que tienden por su naturaleza económica a la concentración empresarial, cuando nosotros no ponemos mecanismos de regulación, sobre todo en términos de diversidad, de pluralismo, lo que ocurre es que cada vez son más concentradas. Ya no dependemos de 4 medios por sector, digamos en términos informacionales, sino que dependemos de 5 plataformas a nivel internacional para todos los sectores. Y eso obviamente implica una reducción no en la producción cultural local, sino en las posibilidades de que esa producción local, cultural local o producción informacional local tenga una masa crítica necesaria para precisamente sostenerse en el mercado informacional o en el mercado cultural, y a partir de estos desequilibrios o de la profundización de estos desequilibrios es que digamos, nacen nuevas problemáticas o se profundizan problemáticas que ya venían siendo dadas. Si se dan cuenta, en los grandes mercados informacionales culturales, la crisis que fue anunciada durante finales de la primera década de los 2000, que se llevó a cabo durante esa segunda década, sobre todo impactó en los pequeños productores. Los grandes productores al final acomodaron su situación y pasaron seguramente de un primer plano a un segundo plano en el que las grandes plataformas ahora intermedian las relaciones y la producción de información y la producción cultural. Ahora, RCN, Caracol, las grandes productoras, digamos, de televisión de Colombia, ya no son quienes controlan precisamente el mercado de la producción o de la distribución,
sino que es Netflix o es Amazon, y esas grandes productoras son contratadas por en este caso, las empresas que dominan la distribución. Además, empresas que en muchas ocasiones, en el caso de Amazon, utilizan las formas de subvención cruzada. Digamos, utilizan la información que reciben en estas plataformas para personalizar las formas de interacción con sus usuarios en las formas de negocio que son primordiales para ellos, que son distribución de otro tipo de productos. Entonces empezamos ya a romper también estas formas tradicionales, incluso de organización de la propiedad y las estructuras. Bueno, ¿para qué les cuento todo esto? Para que entendamos cuál es el valor precisamente de acercarnos a un concepto como el del capitalismo informacional y que se aborda en este capítulo y que además tiene una segunda parte que hace una propuesta precisamente de cómo confrontar desde las formas de organización social, lo que se conoce como la tecnopolítica, precisamente los retos que se establecen a partir de estas nuevas formas de concentración, de preeminencia de formas especulativas y de reorganización de los peldaños de la cadena de valor. Yo creo que lo dejamos aquí porque si no... No van a leer el capítulo, no van a leer el capítulo, Juan. Muy bien, Juan. Muchas gracias por hacer esta síntesis. Sabemos que es complejo, que es una cuestión teórica fuerte y que tiene que ver con este campo que conjuga la economía, la política, el análisis cultural en esas traslapadas que se hacen en los análisis que desde este campo de conocimiento. Muchas gracias a ti, Juan. Antes decir que Juan es el director del doctorado de la Javeriana en comunicación y con el cual hemos hecho ya varias actividades, eventos y seguramente tendremos este año, estamos planeando unas 6 o 7 más a las cuales vamos a invitar a todos los que nos acompañan por acá. Gracias, Juan. Muy bien, vamos a ir también cerrando, sabemos de su tiempo, de sus agendas y como les venía comentando, el libro tiene otros apartados. El tercero se aborda precisamente la economía y la digitalización. Economía y digitalización se llama el capítulo. En ese capítulo hay un trabajo de uno de los maestros de maestros, diría yo, de la comunicación en Colombia y la cultura, y es el profesor Germán Rey, quien escribió un artículo que se llama Historias sobre la economía naranja de lo personal a lo público. Un capítulo bien interesante, como lo suele hacer, por supuesto, el profesor Germán Rey. En el último apartado del libro, ¿cierto? Lo hemos denominado, o se denominó, estudios empíricos. Entonces, acá lo que hacemos es contar algunas investigaciones que se han realizado por varios de los autores y que para ello pues hemos invitado a uno de los autores y uno de los que publica un capítulo en el libro, que es esa preocupación por la cuestión metodológica, ¿cierto? A veces nos enseñan las grandes teorías, las categorías, se confunde la metodología con las herramientas y las técnicas, y por eso pues Jairo Rodríguez, quien fue uno de los investigadores que trabajó toda la cuestión metodológica, nos va a contar un poco cómo él recrea, qué desafíos hay en este campo y por qué es clave el rigor en la investigación. Jairo, buenos días y adelante, por favor, con tu presentación. Sí, buenos días. Bueno, yo hago parte de un grupo de investigación de la Universidad Javeriana sobre economía política de la comunicación, que se ha dedicado a hacer varios trabajos. Tenemos más o menos 4 trabajos hechos a nivel nacional, desde la perspectiva de la comunicación, desde la perspectiva de la comunicación, de la economía política de la comunicación. Entonces ahí los trabajos que hemos tenido han tratado de ver desde la perspectiva de la economía política un aspecto fundamental: el desarrollo del capitalismo. Porque el desarrollo del capitalismo, digamos, como lo plantea Juan, lo plantea en ese mundo del gran capital, pero la pregunta que nosotros nos hacemos es el capital regional y el capital local, es decir, las estructuras del capital regional y local
que afectan los procesos de comunicación, que afectan las industrias y las empresas de la comunicación a nivel regional. Ahí, desde esa perspectiva, hemos trabajado 4 proyectos de investigación, en los desde una perspectiva, podríamos decir que un poco clásica de lo que sería la economía política, retomando las bases del marxismo, de la economía política, que aborda y se plantea desde el marxismo cómo hacer investigación desde eso que se llama economía política y que Marx lo plantea en un texto metodológico que se llama Crítica a la economía política, Introducción a la crítica a la economía política, en donde él propone su metodología para hacer investigación. Por supuesto, trayéndola al presente, ajustándola y entendiéndola en términos de trabajos mucho más empíricos, en donde estamos abordando un concepto que, por supuesto, Marx no planteaba, que era el de la comunicación, o sea, específicamente el de la cultura. Pero sí inspirados un poco en la manera en cómo él nos dice que hay que abordar las estructuras económicas y su relación con los desarrollos y los procesos de acumulación capitalista. Desde ahí, entonces, diseñamos una propuesta metodológica para hacer esos trabajos. Un primer trabajo que se hizo tuvo que ver con mirar la industria de la producción periodística regional. Para eso se trabajaron 2 regiones, que fue la región centro. No, se trabajó una región que fue la región centro. Esa región centro consistía en Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Tolima y los llanos orientales, parte de los llanos orientales. La hipótesis que se planteaba desde ahí era cómo las estructuras del desarrollo capitalista regional y local determinaban las formas de producción periodística, específicamente la noticia por la región. Es decir, cómo la estructura económica, el desarrollo capitalista, las condiciones de producción capitalista están agarradas, articuladas a eso que llamaríamos la industria de la producción de la noticia, ¿no? Y eso, por ejemplo, implicó metodológicamente acudir a unas formas de investigación mixtas o los métodos mixtos que tienen que ver con la combinación entre enfoques cualitativos y enfoques cuantitativos, unos para medir, lo cuantitativo para medir la producción en términos de la estructura económica, o sea, el crecimiento económico regional, local, el aporte de esas industrias regionales de la producción de noticias al crecimiento, al PIB regional y nacional. Y otras que son las metodologías cualitativas que pretendían un poco indagar las prácticas de producción de la noticia y las condiciones laborales bajo las cuales el trabajador de la noticia se enfrentaba, ¿sí? En la primera, pues, se estructura un poco las características de la estructura económica regional, la manera en cómo se inserta la industria de la producción periodística, el aporte a la economía regional y las lógicas y el rol que juega la industria periodística regional en eso. Y las otras tenían que ver un poco con esos procesos sociales y culturales bajo los cuales se hace la producción de la noticia. Entonces ahí, desde esa perspectiva, retomando a Ancísar, trabajamos modificado de una manera los 2 ejes. Él plantea 3, pero nosotros retomamos 2, capital-trabajo, la relación capital-trabajo. Y la otra que él plantea que es Estado-mercado, pero nosotros le sumamos la relación Estado-mercado, lo sociopolítico. Y lo sociopolítico porque finalmente el conflicto social y político regional determina las formas en las cuales funciona el capitalismo, pero también cómo funcionan esas industrias de producción periodística. Ahí podríamos seguir explicando un poco más eso. Eso implicó un poco como el modelo de análisis y la propuesta metodológica para poder hacer el ejercicio en términos de ese primer proyecto de investigación. No sé si quiere decir algo JM sobre eso o contigo. Bueno. Después apareció un segundo ejercicio de investigación que fue tratar de ver lo político, específicamente lo político, es decir, cómo la industria regional, cómo las formas de producción de la industria regional garantizan la pluralidad, la diversidad y la democracia en términos regionales, ¿no? Ahí nos centramos, retomando un poco toda ya los resultados de la anterior investigación, en pensar desde esa perspectiva que pretende la UNESCO de construir unos indicadores sobre la libertad de expresión, o lo que llamarían ellos el desarrollo mediático, cómo se juega y cómo se entiende bajo esa estructura de ese diagnóstico que ya hicimos en primer plano, en la primera investigación.
la segunda fue nacional. Y entonces ahí empezamos a ver conceptos, nos centramos más, ya retomando, viendo la relación capital-trabajo y Estado-mercado, nos centramos más en ese mundo de lo sociopolítico y vemos, intentamos articular un concepto que implicó también modificar un poco la metodología, el concepto de lo político y el concepto de las formas hegemónicas con las cuales se relata la noticia en términos de una estructura productiva que determina de alguna manera la manera en cómo se relata y se construyen esas hegemonías locales y regionales, en las que, desde una perspectiva que por supuesto tal vez a la UNESCO no le gustó mucho, que criticábamos esos indicadores del desarrollo mediático desde una perspectiva un poco liberal, pensada en términos de diversidad, pluralidad y democracia, y nosotros lo que veíamos ayer era cómo esa estructura productiva que tendía a ser monopolística, que tendía a ser precarizada en términos de las condiciones laborales de los trabajadores del periódico, que muchos de ellos tenían 2 o 3 trabajos y algunos de esos trabajos no eran del periodismo, sino que tenían su tienda o se tenían su otra cosa y alquilaban un espacio, por ejemplo, en Radio Super Villavicencio, para hacer noticias durante el periodo de las elecciones, porque ahí podían sostenerse en ese ejercicio, pero cuando se acababan las elecciones se entregaba digamos, el arriendo del espacio y se acababa su tarea como periodista y entonces empezaban a jugar en otras dinámicas para sostenerse, ¿no? Entonces eso dejaba ver la pregunta, ¿cómo se produce ahí ese ejercicio de pluralidad, de diversidad y democracia bajo estas condiciones del desarrollo y del desarrollo industrial, de la producción de la noticia, pero también de la precarización laboral tan fuerte en la que se vive? Para poder hacer eso, y en esa medida entonces estamos garantizando democracia o no, es necesario modificar entonces los indicadores con los cuales UNESCO está pensando la idea del desarrollo mediático y eso, y entonces pues por supuesto creo que a ellos no les gustó mucho ese cuestionamiento del modelo y por supuesto eso quedó para nosotros y después lo publicamos, pero no se mantuvo. El tercero tuvo que ver de nuevo con retomar ya estos dos momentos, es decir, capital, trabajo, Estado, mercado y lo sociopolítico, para volvernos a pensar el problema de la investigación, ¿sí? Y volver a pensarlo ya en términos no de lo regional, sino que nos fuimos más hacia lo nacional, ¿cierto? Y lo pensamos más desde cómo hay una articulación entre la universidad, el mercado laboral, ¿cierto? Y la producción. Y ahí, entonces, involucramos un nuevo actor, la universidad, ¿no? La universidad como la productora de profesionales para el campo, ¿no? Entonces, ampliamos ahí esa mirada de la economía política. Entonces, ya la economía política no la pensamos como un modelo capital-trabajo, Estado-mercado, sino que ya en esta tercera hablamos de un modelo capital-trabajo, Estado-mercado, lo sociopolítico, pero dentro de eso nos centramos en ese rol de la articulación entre la producción del comunicador como profesional, un mercado laboral, ¿sí? Y unas condiciones para llevar a cabo ese ejercicio profesional. Eso en los tres nos permite ir, digamos, sofisticando el modelo de investigación. Seguimos trabajando lo mismo, o sea, investigación cualitativa, investigación cuantitativa, entrevistas, cierta observación participante, por supuesto, no muy profunda, revisión de archivos. Lo cuantitativo fue elaborar encuestas, elaboramos encuestas para diferentes actores como los estudiantes, como los egresados, entrevistas para los empresarios, porque trabajamos con los empresarios del mercado. También trabajamos con los especialistas regionales y con ellos también hicimos entrevistas, ¿cierto? Con los trabajadores, con los egresados hicimos una encuesta, una extensa encuesta de si no me equivoco, 1.358 encuestas que se hicieron en el país a egresados de 47 universidades que tenían facultades de comunicación, en las que trabajamos varias variables. Unas tenían que ver con su perfil, otras con su trayectoria laboral, otra con la concepción que tienen sobre el mercado laboral,
otras con las sugerencias que tienen sobre cómo modificar la formación que se tiene en las universidades. Cuando hablamos con los empresarios, hicimos entrevistas y también preguntamos cuál es la estructura del mercado, hacia dónde va el mercado, qué le sugiere a la universidad para ajustar ese mercado a esas condiciones. Y cuando trabajamos con los especialistas regionales, que fueron un especialista en educación, un especialista en comunicación y uno en economía, sobre de economía, la estructura regional, cómo están las condiciones, qué pasa ahí, cuál es el rol de la industria de la comunicación en eso, y las industrias culturales. En cuanto al especialista en comunicación, lo mismo, cómo ve el desarrollo de la industria cultural y de la producción de información regional. Y en cuanto al educativo, cómo está viendo el rol que está cumpliendo las facultades de comunicación regional en la producción del perfil de comunicador para la región. Eso se hizo con base en entrevistas. Fue un proyecto, además, macroproyecto, que vinculó a los profesores de las 47 universidades. Los dividimos en regiones, con armamos como una estructura regional, con unos liderazgos para el ejercicio de la investigación regional. Significó ahí salió, digamos, un diagnóstico muy interesante en términos de la investigación, y me dice cuánto tiempo tengo para acabar. 5 minutos. Y es que también nos dimos a la tarea de compartir formas de investigación que de pronto en la región, debido también un poco a las condiciones laborales de los profesores que están más dedicados a dar cátedra que a hacer investigación, entonces también nos implicó hacer talleres como para aportar las formas de investigación que íbamos a llevar a cabo. Y ellos también articularon lo que podemos llamar semilleros de investigación estudiantil, que implicó apoyo también para eso. Entonces fue una estructura muy interesante porque fueron 47 universidades de todo el país, profesores de todas las universidades, estudiantes de todas las universidades, por supuesto, una estructura piramidal, ¿sí? Que permitió que desde acá, desde la Javeriana, estuviéramos todo el tiempo acompañando los procesos y elaborando los informes regionales para después integrarlos y elaborar un informe nacional. Eso fue financiado por AFACON, que se dio la tarea de apoyarnos económicamente y sostenernos en términos del tiempo que implicó ese recorrido. Y con eso hemos logrado sofisticar un modelo de investigación sobre la economía política y la comunicación, en el que rompemos un poco el modelo que Ancísar nos proponía al inicio de la exposición, que solo planteaba la idea de capital, trabajo y Estado-mercado para sumarle lo sociopolítico. Y entonces se estará hablando de capital, trabajo, lo sociopolítico y por otro lado el Estado-mercado y lo sociopolítico para ampliarlo. Y estamos también como en esa teorización de ese nuevo modelo que pues, no es nuevo, pero digamos, de ese modelo en el que no solamente estamos pensando metodologías para hacer investigación, no solamente estamos pensando en hacer un ejercicio de investigación particular y concreto en las regiones, sino que estamos pensando en teorizar este modelo de la economía política en un sector que de pronto no es muy abordado, que es la idea de pensar lo regional y lo local en términos de la economía política, ¿no? Estamos más centrados en pensarnos las plataformas y eso, que es legítimo, pero estamos tratando un poco de abordar esto otro que de pronto no se ha abordado mucho. Ya, Jota. Muy bien, Jairo. Muchas gracias, Jairo, por esa síntesis que has planteado, pero tú como sociólogo, economista, haciendo tu doctorado en sociología en la Universidad de Buenos Aires también, nos insistes mucho, ¿no? Cuando trabajamos conjuntamente en el tema del rigor, del diseño de las técnicas, de las preguntas. Creo que hay que escribir un capítulo que se llame La trastienda de la investigación, o sea, cómo se hace todo esto, porque de verdad son muchos meses trabajando y moliendo tanto los diseños como luego la interpretación de todo el material que sale de estos trabajos. Gracias, Jairo, por tu presentación. Y solo nos queda contarles, además, que el libro, en la parte final, en ese tercer capítulo, y como resultado de estas indagaciones, de estas investigaciones, decidió incluir un capítulo que tiene que ver con el tema de la diversidad, como lo estaba planteando Jairo, del pluralismo
Y ese capítulo pues lo escribimos Daniel Valencia, Mirla Villadiego y por supuesto yo también ahí estoy como autor de ese capítulo, un poco inspirados en lo que son los medios, ¿cierto? ¿Qué son los medios regionales? ¿Cuántos son? ¿Cuántos están en Colombia? ¿Narran realmente nuestra diversidad? ¿La recogen en sus historias, en sus relatos? Y para ese apartado, inspirados también en la perspectiva del modelo tecnoestético del que hablaba un poco a César, de César Bolaño de Brasil, construimos unas herramientas para mirar el contenido, pero esta vez nos fuimos a dos públicos. Uno, audiencias, y consultamos a casi 2.200 personas en todo el país, y por el otro lado, también consultamos a los periodistas. Los dos proyectos de los que comentaba Jairo, más o menos yo creo que entrevistamos a unos 120 periodistas en todo el país, y muy chévere porque nos dimos cuenta que la historia del periodismo regional, de la comunicación regional en Colombia está por construirse, por hacerse, por contarse. Nosotros diseñamos una consulta que básicamente era de una media hora, unos 30 minutos. No, uno iba a Boyacá, a Duitama, a Sogamoso o a Cartagena, a Cali, hablábamos con los periodistas, eso eran perfectamente 2 horas con ellos comentando su historia, pero acá nos interesaba preguntarles algo. ¿Percibían ellos o no y las audiencias que teníamos un fuerte, digamos, comillas, desarrollo en términos de inclusión, de pluralismo, de diversidad de los medios de comunicación en Colombia? Realmente la respuesta no es muy halagüeña y hicimos un indicador que nos da un bajísimo, digamos, nivel de pluralismo, de diversidad, tanto en los contenidos como en las formas de organización que tienen los medios de comunicación en el país y ahora pues todo lo que está apareciendo con las plataformas y con las redes sociales y estas cuestiones. Muy bien, yo simplemente invitaría a Diego también, a Juan, que son los editores del libro, que primero pues agradecerles mucho de parte de la Cátedra UNESCO de Comunicación y no sé, ustedes quisieran cerrar, de pronto el libro parece que se va a presentar en la feria, pero de otra manera me parece, en la Feria del Libro de Bogotá. Hola, sí, sí, para cerrar 2 anuncios, Jota. Uno, el 26 de abril tenemos la presentación, otra presentación de este libro en la feria. Vamos a tener un comentador que es el profesor Fabio López de la Roche de la Universidad Nacional y pues tendremos ese espacio. Y el otro anuncio, que es algo que hablábamos ayer con Jota y con lo que abrí la intervención de hoy, la idea del libro era ver qué estábamos haciendo en Colombia en torno a la economía política de la comunicación. Ya escucharon los principales capítulos, las corrientes o los temas que estamos abordando. Y pues nada, cerrar con la invitación o una convocatoria como a la segunda parte del libro. Vamos a hacer un segundo. Vamos a hacer un segundo libro. Comprometidos, ¿ah? Porque la idea es eso, no es solo publicar, sino lo que han dicho los autores, como ir construyendo este corpus conceptual y metodológico en torno a la economía política de la comunicación y los aportes que puede hacer a la academia, pero también, como decía Débora, a las políticas de comunicación, a la reflexión en torno a temas trascendentales para el país. Entonces, ese es el segundo anuncio, ya a través de la Cátedra UNESCO, de la Asociación de Investigadores en Comunicación, del grupo de trabajo en ALAI que José Miguel va a coordinar. Entonces, ahí queda la invitación abierta para todos y para todas. Diego, muchas gracias a ti. No sé si Juan quisiera de pronto decir algo. No, listo, estamos. Gracias a Diego, también a la Universidad del Rosario, a la editorial de la Universidad del Rosario, quien decidió tomar este material y hacer, ustedes saben, todo el rigor que hay que hacer en un libro, evaluar, pares evaluadores, corrección de estilo y todo el montaje ya de la edición. Muy bien, muchas gracias a todas y todos por estar acá con nosotros en este coloquio. El 12 de mayo tenemos otro coloquio, estaremos enviándoles información, otro tema que compete al debate de la comunicación en Colombia y en América Latina.
Clave tener en la agenda el evento de ASICOM, de la Asociación Colombiana de Investigadores en Comunicación, que se realizará en la ciudad de Ibagué y Neiva en el mes de septiembre. Y también en septiembre está el Congreso de ALAIC, de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Comunicación, que va a ser en Buenos Aires. Allí, unidos con colegas de Chile, de Argentina, de Uruguay y también de Brasil y México, armamos un grupo que se llama Comunicación y Trabajo, que va a recoger este tipo de reflexiones, de análisis, y vamos a empezar a hacer también estudios comparativos entre los países de América Latina. Bueno, y también tengo que decirlo, en el mes de octubre, 10 al 14, Cátedra UNESCO de Comunicación acá en la Universidad Javeriana. Todos están cordialmente invitados. Buen almuerzo, muy buenas tardes para todos, un saludo y gracias por la compañía. Buenas tardes, chao pues.